Cordial saludo, mis queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de las eras geológicas, que es la historia de la Tierra. Y como esta historia es demasiado extensa, se ha dividido en dos grandes tiempos geológicos o eones para facilitar su estudio, que son el Precámbrico, donde hubo una intensa actividad volcánica, se formaron montañas, se configuró la atmósfera y aparecieron los primeros seres vivos unicelulares, y tuvo una duración de 4.000 millones de años aproximadamente. El otro tiempo geológico o eón es el Fanerozoico, donde aparecieron los primeros organismos multicelulares, se desarrolló la biodiversidad de la Tierra y se inició hace unos 700 millones de años. El Fanerozoico se divide a su vez en las siguientes eras geológicas: era primaria o Paleozoico, donde aparecieron los primeros representantes de todas las ramas animales, exceptuando las aves y mamíferos. Pues la superficie de la Tierra era árida, solo había vida en el fondo de los mares, en los primeros 180 millones de esta era. Al final de la misma, aparecieron los primeros árboles gigantescos con algunas especies animales y vegetales. Aproximadamente duró 500 millones de años. La era secundaria o mesozoica, como el clima fue más benigno, se desarrolló más vegetación abundante y aparecieron los primeros grandes animales, los dinosaurios, que desaparecieron al final de la misma era. También aparecieron mamíferos y aves. Duró aproximadamente 140 millones de años. Era terciaria o cenozoica. En esta era se configuró el relieve actual del mundo. Se formó la cordillera de los Andes en América, Himalaya en Asia, Alpes y Pirineos en Europa. Los mamíferos reemplazaron a los dinosaurios, que se convirtió en la especie predominante del planeta Tierra. Al final de esta fase aparece la era o periodo cuaternaria, donde se dieron las glaciaciones, un frío intenso, pues la temperatura descendió fuertemente. Podemos decir que esta era también se le llamó periodo cuaternario o antropozoico, pues en esta etapa aparecieron las primeras especies humanas, que evolucionaron hasta convertirse en el Homo sapiens sapiens moderno. Te invito a que desarrolles la actividad. Para ello debes tener en cuenta la temática, pues debes realizar un crucigrama donde aparece toda la información de las eras. Luego aparece unas imágenes con sus conceptos y títulos. Vuelvo y te repito, debes leer la temática para que puedas unir correctamente el título, la imagen y el concepto. Te invito a que desarrolles la actividad de manera responsable. Vamos a trabajar. En esta imagen que te estoy mostrando, vete desde el centro, lo que está en rojo, hacia afuera. Del centro hacia afuera va mostrando de dónde se inició la formación de la Tierra, las montañas, los primeros seres unicelulares, multicelulares, pasamos por los dinosaurios, la formación de las montañas, los mamíferos y concluimos con la aparición del ser humano, que es la etapa más reciente. El centro es la etapa más antigua y a medida que te vayas alejando del centro y llegas a donde esté la imagen del hombre, es la etapa más reciente. Jóvenes, esta es una actividad muy interesante, pues te ubica todo lo que tuvo que vivir nuestro planeta para llegar a lo que es hoy en la época actual. Continuamos con la historia del ser humano. En esta parte de la guía vamos a hablar sobre las edades de la evolución del ser humano. En esta oportunidad vamos a trabajar la edad de piedra y la edad de los metales. Podemos decir que los seres humanos complementaron una evolución física y mental. Con ello llegó el aprendizaje de técnicas
para la elaboración de herramientas, para cazar. Entonces, en la edad de piedra tenemos paleolítico, mesolítico y neolítico. El paleolítico se divide en inferior, donde el hombre fue nómada. Tenía que ir de un lugar a otro para poder supervivir. Luego, el paleolítico medio, donde el armamento de piedra se fue perfeccionando. Ya los utensilios líticos o de piedra fueron más elaborados, como hachas, raspadores y lanzas. Seguimos al paleolítico superior, donde el ser humano utilizó mejor las herramientas, arpones, cuchillos, utilizaban dientes, colmillos y huesos para fabricar herramientas. Luego llegó el mesolítico, donde el hombre se dedicó también a la caza, pesca y la recolección. El hombre ya empezó a sedentarizarse, a buscar un lugar fijo para vivir. Terminamos con el neolítico, donde la piedra era más pulida, más tallada. Se aprendió la agricultura, la ganadería, la cerámica y el comercio. Es decir, el hombre ya se volvió sedentario. Luego viene la edad de los metales. Tenemos la edad de cobre, bronce y del hierro. Empezamos con la del cobre, que es un elemento más débil, hasta llegar a la edad del hierro, donde los armamentos y utensilios eran más fuertes y mejor fabricados, y con ellos hacían armas y otros utensilios para poder defenderse y sobrevivir. Te invitamos a desarrollar la guía. Recuerda, el hombre era nómada, es decir, tenía que trasladarse de un lugar a otro para poder sobrevivir. Luego, con la aparición de la agricultura y el perfeccionamiento de sus herramientas de piedra, luego utilizando los metales y con la aparición de la agricultura, la ganadería y el comercio, el hombre se volvió sedentario. En la actividad debes leer adecuadamente todo lo que corresponde a la edad de piedra y a la edad de los metales. En las imágenes vas a decir a qué edad corresponde. Al final, en la pregunta 2, va a haber un concepto que tú tienes que leer y con base a la información que tienes, vas a escoger la respuesta correcta. Al final, va a haber un escrito donde tú debes leerlo y escribir con tus propias palabras cómo la sedentarización contribuyó al desarrollo de los pueblos y ciudades con base al escrito. Y recuerda, el hombre se volvió sedentario cuando conoció la agricultura, cuando practicó la ganadería, empezó a construir ciudades y luego esas civilizaciones nacieron. En la pregunta número 2 vas a escoger lo que corresponda, es decir, vas a decir cuál te parece mejor entre la época pasada, primitiva, y la época actual. ¿Qué cosas te parecen que se parecen y qué cosas o aspectos se diferencian? Al final hay un esquema que por favor debes complementar con base a la información suministrada. Un resumen de cada una de las edades de piedra y sus características y de los metales. Vamos a trabajar con la guía. Recuerda leerla atentamente para alcanzar tus aprendizajes. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de los continentes. Pues según investigaciones geológicas, los continentes que actualmente existen en un tiempo estuvieron unidos en una masa única llamada Pangea y rodeada de mares. Si observas la imagen podemos notar que está
África, el de verde, que es tercero en extensión. Luego, Asia, que es el más extenso. Europa, unido al continente asiático por los montes Urales. Y nuestro continente, América, que se divide en Norteamérica y Suramérica. Nosotros, los colombianos, vivimos en Suramérica. También tenemos la Antártida, que es una masa continental alrededor del polo sur cubierto de hielo. Es el único continente que no tiene población permanente y sus habitantes temporales son dadas por expediciones científicas. Vamos a leer la guía para que conozcas más de estos continentes. Y el otro, Oceanía, que es el de menor tamaño, compuesto en su mayoría por Australia. Vamos a ver el mapa. Vamos a señalar en el mapa mudo, ¿sí?, los continentes y los océanos, algunos relieves, y vas a responder unas preguntas con base a la información trabajada. Al final está la rúbrica, donde vas a evaluar tus aprendizajes. Vamos, anímate.